Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el Pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor. Y le damos la bienvenida al bien ponderado Pastor David Aguilar. Muy buenos días, Pastor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muy contento de estar acá nuevamente a través de la línea telefónica, obviamente, pero listo para responder las preguntas. Ahora yo estoy del otro lado del teléfono, es una experiencia bien interesante. ¿Y cómo siente lo mismo? ¿O hay algo ahí diferentío? Bueno, quizás la interacción con ustedes, definitivamente eso es lo que se extraña. Ajá, ver que la Steffi se está durmiendo. No, y el Víctor cabeceando también, nada, mentira. Ver las caras del Víctor. Las caras del Víctor, así que no. No, pero yo creo que cada vez que usted viene y le hacen alguna pregunta, nosotros aprovechamos a conocer algo nuevo y ahí estamos pendientes también para poder aprovechar la respuesta que usted brinda a las interrogantes. Le cuento que ya tenemos algunas por acá y Gerson bien temprano, a eso de las 7 de la mañana, envió su nota de voz para ser de los primeros que quería hacerle las preguntas, así que a continuación vamos a escuchar la pregunta que le envía nuestro amigo Gerson, Pastor. Adelante. Con esta vamos a iniciar. Ok. Buenos días, Pastor. Le tengo dos preguntas ahí. Una referente a los Corintios, ¿verdad? No me recuerdo si es en primera o segunda, pero usted tiene que saber dónde está. Es acerca de ¿cómo se llama? El tribunal de Cristo, ¿verdad? Si todos estaremos en el tribunal de Cristo dando cuenta, ¿verdad? Porque dice ahí en Eclesiastés, en varias citas que he leído, que se me olvidan, ¿verdad? Por lo mismo, de lo del trabajo y a veces, pero me pongo a leerlas, de que todos daremos cuenta de lo bueno y de lo malo que hagamos en este mundo. Entonces yo quería saber si vamos a tener un juicio, porque dice que es un tribunal, ¿verdad? O sea, quisiera que me explicara sobre eso. Y la segunda pregunta, sí, la preparé un poquito, con respecto a si se pierde la salvación. Yo sé que usted en varias ocasiones ha dicho que no se pierde, pero fíjese que ahora tengo como algún argumento, por así decirlo, ¿verdad? Y está en segunda de Pedro 2:20 y en Hebreos 6, 7 y 8 sobre un mensaje que oí ahí de un buen pastor, ¿verdad? Entonces yo quisiera que usted me lo explicara en base a eso y bueno, en lo personal yo pienso que sí se pierde porque, o sea, a veces nosotros creemos que vamos a aceptar a Dios y en las iglesias está pasando eso, bueno, pasado porque ahora casi no está abierta la iglesia, ¿verdad? Y las personas aceptan a Dios y creen que ya estuvo, ya pasó, ya están ganadas sus almas, pero no saben que también es de cambiar, también es de darle un sentido a la vida diferente y mucha gente no lo hace, pues. Entonces, en base a eso, quisiera referirme con respecto a lo de segunda de Pedro 2:20. Oiga. Bendiciones, Pastor, y bendiciones a la prole, gracias. Ok, ahí está las primeras dos interrogantes, Pastor David. De acuerdo. Perfecto, antes hacemos la invitación para que usted también pueda enviar sus preguntas al WhatsApp 76006901 o marcarnos directamente al 2274-1370. Yo le doy paso al Pastor David Aguilar. Bueno, qué buenas preguntas de nuestro amigo Gerson. Vamos a ir por un par de pasajes este día. Vamos primero a Romanos 14:10, que nos va a explicar a qué se refiere el tribunal de Cristo, y luego vamos a ir a algunas citas más operativas que nos van a dar una idea de qué es lo que sucede. Número 1, hablando del juzgar al hermano, Romanos capítulo 14 está haciendo una apología de que no debemos contender con los débiles de la fe, o sea, aquellos que son débiles en la fe. Entonces, al final el 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano?
porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Número 1, esto está hablando a hermanos, ¿verdad? Lo primero que nosotros podemos ver claramente es que habla a hermanos. Está hablando de creyentes. El tribunal de Cristo, o el bemá de Cristo, como quieras llamarle, es un juicio, sí es un juicio para creyentes. Y vamos a ver un poco de cómo sucede más adelante. Esa es una palabra inclusiva y a la vez bastante categórica. Entonces no podemos decir que los creyentes vamos a salvar del tribunal de Cristo, y no necesariamente esto es algo malo. Yo te explico luego. Ok. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros, otra vez hablando hermanos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, aquí está otro detalle más. El tribunal de Cristo es para dar cuentas de lo que nosotros hicimos, bueno y malo. Okay. ¿En qué sentido vamos a recibir una consecuencia mala? Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 en adelante. ¿Cómo va a ser este proceso de juicio del tribunal de Cristo? Número 1 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Otra vez, lo que está delante de Cristo en este momento son creyentes. Hay diferentes juicios en la Biblia para diferentes grupos espirituales, si tú quieres ponerlo así. Número 1 está el juicio de la cruz, que es para aquellos que estamos debajo de Jesús y que Él recibió el castigo de nuestro pecado ahí en la cruz por nosotros, y Él fue juzgado ahí por nosotros. Ese juicio que tiene una consecuencia eterna ya la pagó Jesucristo. Okay. Para los que no son creyentes, hay un juicio al final de la historia que se llama el juicio del gran trono blanco, a donde nosotros no vamos a participar, y lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 20. Para los que pasen vivos de la tribulación a lo que llamamos el milenio, hay otro juicio en Mateo capítulo 25 llamado el juicio de las naciones. Y para los creyentes está el tribunal de Cristo. ¿Cómo va a suceder? Bueno, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Estoy leyendo 1 Corintios 3:10 en adelante. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí viene un proceso de juicio. Te recuerdo, en la Biblia cada vez que tú ves fuego se refiere a juicio. Entonces hay tres materiales, voy a decirlo así, que soportan el fuego, y hay tres materiales que no lo soportan: oro, plata y piedras preciosas. Pasan por el fuego sufriendo algún cambio, la plata y el oro, pero pasan por el fuego y son purificados y no pierdes. Pero madera, heno o hojarasca, que se pasa por el juicio, obviamente lo que va a pasar es que se va a quemar. ¿De qué está hablando entonces este pasaje? Número 1, nuestras obras en esta vida tienen calidad, no por el tamaño de la obra, no por lo que hayas invertido en ella, sino por la intención de tu corazón. ¿Qué era la intención que tenías al hacer, qué sé yo, una donación a personas pobres ahora en coronavirus, ¿verdad? Ahora que estamos en esta crisis de coronavirus, donas muchas cosas a los pobres, das todo tu salario, pero ¿cuál es la intención detrás? El día la va a revelar. O sea, ahí vamos a ver que las intenciones de nuestro corazón van a ser reveladas ahí. Vamos a seguir. ¿Cómo? Van a quedar prácticamente al desnudo. Sí, básicamente. Vamos a ver qué dice, versículo 14 de 1 Corintios 3. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, o sea, sobre el edificio tiene que edificarse sobre el fundamento de Jesucristo, ¿sí? Esto sucede solamente cuando tú ya eres creyente. Sí. ¿Ya? Después de que creíste en Jesús, el fundamento está puesto, y todo lo que tú edifiques encima, como un edificio, todas las obras, todo el servicio que tú hagas, todo el ministerio que llegues a hacer, es el edificio, y va a tener diferente calidad. Cuando llegues delante del Señor, esto va a ser probado por fuego. Y entonces dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, si mis obras pasan la prueba del fuego, voy a tener recompensa. Ahora, versículo 15: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora sí, viene qué sucede con aquellos que solo construyeron de madera. Bueno, lo que va a pasar con ellos es que va a sufrir pérdida. ¿Cómo así? Es como que si tu casa se quemara.
Si tu casa se quema, entonces te quedas absolutamente sin nada. Ok. ¿Ya? Pero no te mueres. De la misma manera, el juicio de los creyentes no tiene en sí mismo, o sea, el tribunal de Cristo no tiene en sí mismo una consecuencia de perdición o de perdición eterna o de infierno. Eso no está en juego. Es porque aquí dice claramente que va a ser salvo. Va a ser salvo, pero así como por fuego. Va a ser salvo, pero toda la obra de tu vida se va a quemar delante de tus ojos. Y eso es bien triste. O sea, lo que vas a estar viendo ahí es como todo aquello que lo que tú te esforzaste tanto y por lo que tú diste tanto, si no lo hicimos con las intenciones correctas, se va a quemar delante de nuestros ojos y todo el trabajo de la vida pues se va a perder. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que sucede en el tribunal de Cristo. ¿Dónde y cuándo va a pasar este tribunal? Bueno, yo te puedo ubicar claramente el tribunal de Cristo en el cielo. Tú sabes, lo que estamos esperando ahora es un proceso mediante el cual regresa Dios por su iglesia. Jesús regresa por su iglesia, ¿verdad? Eso se llama el arrebatamiento. Somos quitados de la ira venidera. Somos quitados antes de que comience este proceso de 7 años, donde se va a levantar el anticristo. Y entonces estamos delante del Señor para dos cosas. Número 1, para el tribunal de Cristo. ¿Por qué digo número 1? Porque yo te lo puedo mostrar aquí en la Biblia cómo el orden es importante. Fíjate. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 en adelante. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Estas es las bodas del Cordero, están en el cielo. Ya te fijaste, versículo 19, todo pasa en el cielo. Sí. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Todos nos acordamos de una alabanza, ¿verdad? Cuando vimos esto. Sí, pero lo importante es lo que dice después. Dice: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que antes de tu boda la esposa debe prepararse. La esposa se prepara con su vestido de lino, y el vestido de lino que le es entregado a la esposa son las acciones justas de los santos. O sea, tú recibes tu vestido antes de casarte. Esto es obvio, ¿verdad? Entonces ahí en el tribunal de Cristo vamos a recibir todos lo que hayamos hecho en la vida, según lo que nosotros hayamos construido sobre Jesucristo, un vestido, y ese vestido es el que nos vamos a poner para nuestra boda. Son las galas de nuestra boda. Ahí hay un simbolismo poderoso, porque si tú sabes, las bodas hebreas se llevaban a cabo de una manera bien especial. Había un proceso que se llamaba desposorio, que era un compromiso formal. La ley los consideraba ya casados, pero sin consumar el matrimonio. O sea, eran esposos en la ley prácticamente, pero no físicamente. Entonces, en ese proceso de desposorio, cada miembro de la pareja tenía un papel diferente. Número 1, el hombre, el esposo, iba a preparar un lugar para vivir con su esposa. O sea, la tarea del esposo era preparar casa para su esposa. Y la tarea de la esposa era preparar su ajuar, su vestido y las cosas que ella iba a usar en el momento de la boda. Entonces había un simbolismo precioso de que cuando la casa estaba lista, nadie sabía cuándo. O sea, no habían invitaciones, si uno lo quiere llamar así, sino que simplemente el esposo, al terminar lo que estaba haciendo, regresaba por la esposa en un día que nadie esperaba y la llevaba a las bodas, porque las bodas estaban preparadas. Es exactamente lo que va a hacer Jesús con nosotros. Si tú te recuerdas, Él promete a sus discípulos que Él va a prepararles morada allá a donde Él está, para que nosotros también estemos con Él. No sabemos el día y la hora. Él va a regresar por nosotros y nos va a llevar a su casa para las bodas. Entonces es exactamente lo mismo que va a pasar con la iglesia. Él nos lleva, vamos allá y vamos a recibir el premio de lo que hayamos hecho, y luego nos casamos con Jesús como su esposa. Ahora, la cuestión aquí es: ¿qué tipo de vestido vamos a tener? Algunos que han trabajado mucho por el Señor y se han sacrificado terriblemente con el corazón correcto para glorificarle a Él, van a recibir vestidos con oro, con plata, con piedras preciosas. Y aquellos que trabajamos quizás solamente para ser vistos o para tener una foto en el Face,
vamos a llegar a lo mejor con un taparrabo de lino, ¿verdad? Es terrible pensarlo, pero eso puede suceder. Por eso es importante que hoy que estamos en la tierra, hoy que estamos en la carne, trabajemos por el Señor, que lo hagamos con la intención correcta, para glorificarle a Él, para que cuando nosotros lleguemos a la eternidad, lo que recibamos de Él sean alabanzas y no la vergüenza de ver nuestras obras mejores quemadas delante de nuestros ojos. Entonces, básicamente eso es el tribunal de Cristo, es el proceso mediante el cual la iglesia va a recibir la recompensa de lo que haya hecho, sea bueno, y si fue malo, entonces va a sufrir pérdida, pero ella misma, los miembros de la iglesia son salvos. Eso debe darnos un pie para la siguiente pregunta de Gerson, hablando de si la salvación se pierde o no se pierde. Pero no sé cómo estamos, ¿vamos a hacer otras preguntas ahí o seguimos recto? Si gusta, son las 8:25, ya tenemos otras preguntas, pastor. Y usted me dice si continuamos con la de Gerson o le damos paso a la siguiente y contestamos después la otra que nos hizo Gerson. Ahí usted me dice. No hay ningún problema, podemos seguir con Gerson. Ajá, terminemos con Gerson. Yo digo que sí, terminemos esto y luego nos vamos a la pausa. Perfecto, está bien, pastor. Solamente quería saber cuál es la primera cita que Gerson menciona, porque yo recuerdo que está hablando de Hebreos capítulo 6, pero no sé cuál es la primera cita que él menciona. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Tocaré un poquito con respecto a si se pierde la salvación. Yo sé que usted en varias ocasiones ha dicho que no se pierde, pero fíjese que ahora tengo como algún argumento, por así decirlo, ¿verdad? Y está en segunda de Pedro 2:20 y en Hebreos 6, 7 y 8 sobre un mensaje que oí ahí. Perfecto. De un buen pastor, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que usted me lo explicara. Eso era, ¿verdad, pastor? Bueno, en el personal. ¿Vamos? ¿Allí lo logró escuchar? Sí, las logré escuchar. Primero vamos a segunda de Pedro 2:20 para ver qué dice el pasaje. Perfecto. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ok, esto parece decir, ahora una clave de estudio de la Biblia, por favor no leas los pasajes de forma independiente. Cada pasaje tiene un contexto y viene hablando de algo antes de que aparezca este pasaje. Este es un error muy común en aquellos que queremos decir, y lo digo con temor y temblor porque yo enseño la Biblia, pero a veces cuando un pastor quiere decir algo que no está en la Biblia, usa esta estrategia. Yo quisiera pensar que es sin intención, que es algo que nos sucede porque ignoramos realmente este proceso, pero a veces, yo digo con mucho dolor, esto es un proceso intencional. Sacamos un verso de su debido contexto, lo sacamos de lo que viene hablando y lo usamos para justificar algunas cosas que no son bíblicas. En este caso, lamentablemente, es una de ellas. ¿De qué está hablando el contexto de 2 de Pedro capítulo 2? Está hablando de falsos maestros, personas que no son creyentes. Ajá, ¿cómo lo digo? Vamos a ver. Dice el versículo... Híjole, aquí podemos irnos bien atrás, ¿verdad? Pero... 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Los falsos maestros son creyentes o no son creyentes? La respuesta es no, no son creyentes, no son verdaderos creyentes. Ellos mismos lo dicen, son falsos maestros. Entonces aquí tú vas a ir viendo por medio de un proceso de razonamiento que Pedro nos va a llevar cómo estos hermanos son iguales que Sodoma y Gomorra, cómo estos hermanos son iguales que los hombres en los tiempos de Noé. Todos estos no eran justos, todos estos fueron condenados. Y entonces de ahí vas a ir viendo cómo en el versículo 12, por ejemplo, dice: estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ahí está claro, están perdidos desde el principio. No es que tuvieron la salvación y luego la perdieron, porque dice ahí el versículo 20, dice, cuidado con esto, porque, bueno, vamos a ver el 19, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, son esclavos del pecado.
porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento, fíjate que esto es clave para entender este pasaje, dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, no porque, voy a decirlo así, no está hablando de que se escaparon de las inmundicias del mundo porque hubo una transformación y un nuevo nacimiento. No está diciendo eso, está diciendo que de alguna manera conocieron a Jesús y eso les hizo salir, pero no salieron para siempre, volvieron a caer porque precisamente Cristo no reinaba en sus corazones. Y es que esa es la gran cuestión. Para poder ser salvo no necesitas solamente hacer una oración y usar a Dios como un salvavidas. La Biblia dice claramente en Romanos capítulo 10, versículo 9, que debemos confesar a Dios o al Señor Jesucristo como nuestro Señor, no es nuestro Salvador. O sea, recibir a Cristo como nuestro Salvador es una frase que se ha usado mal durante años por medio de un montón de fórmulas, voy a decir así, que hemos usado los creyentes para hablar de un acto que es muy importante entender. Muy importante entender que cuando tú recibes a Cristo como tu Señor, primero que nada, estás poniéndote debajo de su voluntad, estás rindiéndote a Él, le estás diciendo de aquí en adelante tú reinas, no yo, tú eres mi rey, y de ahí en adelante tú te sometes a su voluntad, a lo que Él quiera de ti, a los planes que tiene para tu vida. No es solamente voy a hacer una oración para salvarme y salirme del infierno, porque este es el problema. ¿Por qué crees que hay falsos maestros? Precisamente porque no han entendido. Ellos lo conocen en su cabeza, pero no ha entrado a su corazón para reinar. Exactamente de esto es que nos está hablando Pedro. Pedro está diciendo que se escaparon de la contaminación del mundo solamente por conocerlo, pero entonces se enredan otra vez en ella, son vencidos y su postrer estado debería ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber nacido o no haber conocido, el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Por qué volvieron atrás? Porque no eran de nosotros. Juan lo pone diferente en Primera de Juan, a donde dice que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros. O sea, Primera de Juan capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Veamos desde el 2:18 mejor. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, o sea, falsos maestros. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo que está diciendo este pasaje es que hay falsos hermanos que van a aparentar, pero por dentro son anticristos. ¿Por qué? Porque, como dice segunda de Pedro, están introduciendo herejías destructoras, satánicas en la iglesia. Entonces, a esto se refiere segunda de Pedro 2. Ahora, Hebreos capítulo 6, versículos del 7 en adelante, versículos quizás 4 en adelante, Hebreos 6, 4 en adelante, es el pasaje de la Biblia más difícil de entender. Y yo lo digo con mucha humildad, porque uno tiene que entender, como maestro de la Biblia, que hay algunos pasajes que uno no está listo para entender. Este probablemente es el pasaje más difícil de entender de toda la Biblia. De hecho, los estudiosos han llegado a decir que hay posiblemente 16 interpretaciones para este pasaje. ¿Qué te parece? ¡Wow! Eso es demasiado. Entonces, una regla de interpretación bíblica básica es que yo no voy a entrar a un pasaje oscuro y tomar de ahí un proceso que me permita sacar doctrina si hay otros pasajes más claramente que están diciendo lo contrario, ¿sí? ¿Qué dice Hebreos 6, 4 en adelante? Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, aquí estamos hablando, parece ser que el autor de Hebreos está hablando de creyentes, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, parece ser que son creyentes, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada.
¿Qué parece que dice este pasaje? Este pasaje parece que dice que la salvación se pierde. Estoy de acuerdo, eso parece. Pero otra vez, esta es una duda que se resuelve con contexto anterior y contexto posterior. Hay 16 posibles interpretaciones para este pasaje y yo jamás en la vida te recomiendo que tomes Hebreos capítulo 6 para hacer una doctrina de nada, porque es realmente muy oscuro. ¿Qué creo yo que está diciendo este pasaje? Por lo que dice el contexto, está hablando de un caso hipotético, a donde alguien que ha caído y ha sido su estado peor que el primero, muy parecido a lo que segunda de Pedro nos habla, sea creyente, es lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque primero estamos en Hebreos capítulo 5, versículo 11, vamos a ver contexto, de qué viene hablando Pablo. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es una reprensión a los creyentes inmaduros que eran los receptores de esta carta. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Está diciendo: ¡qué barbaridad! Son todos inmaduros, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Ok? Está hablando a creyentes inmaduros. Y luego dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Él dice: yo no voy a regresar a recordarles qué es lo que dice este pasaje. Entonces este pasaje no está hablando de la seguridad de salvación. Primero que nada, tenemos que entender eso. El autor de Hebreos en este pasaje no se va a referir a la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Por lo que está diciendo aquí. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dice: vamos a hablar cosas profundas aquí. Y entonces él dice: porque, o sea, después de todo esto que les he explicado, que no les voy a volver a hablar si la salvación se pierde o no se pierde. Es lo que está diciendo. Porque es imposible que los que una vez fueran iluminados. ¿Qué es imposible? Pero esa es la pregunta. ¿Es imposible que un creyente verdadero caiga? ¿Es imposible que un creyente verdadero, una vez caído, vuelva a arrepentirse? Esa es la gran pregunta de este pasaje. Yo creo que lo que está diciendo es que es imposible que aquel que realmente fue renovado por la sangre de Jesús caiga. Porque después de caer, si él volviera a caer, si esto fuera posible, entonces es imposible que Jesús vuelva a ser crucificado. Creo que eso es lo que dice, por lo que dice al final el versículo 6, capítulo 9. Pero cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Está diciendo: ustedes todos son creyentes inmaduros, pero yo estoy convencido que son salvos. O sea, que son creyentes verdaderos, no son creyentes falsos como esto que estoy describiendo, porque ustedes pertenecen a la salvación. Entonces, así se resuelve esta duda. Hebreos 6 no dice que la salvación se pierde, porque si lo dijera, estaría en contra de una cantidad increíble y abrumadora de otros pasajes que dicen que no se pierde. ¿Quieres algunos? Bueno, vamos a dar algunos sencillitos, ¿verdad? Juan capítulo 10, versículo 27 en adelante, dice: mis ovejas oyen mi voz, me siguen, y yo, dice Jesús, les doy vida eterna, y no perecerán jamás. No perecerán jamás. El mismo Hebreos, un pasaje más adelante, un capítulo más adelante, se supone que acaba de decir que la salvación se pierde. Entonces explíqueme esto, por favor. Explíqueme Hebreos capítulo 7, versículo 22 en adelante. El mismo Hebreos dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar, fíjate esta palabra, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice que la salvación que Cristo nos da es perpetua, para siempre. ¿Por qué? Porque no es una salvación que se dio solamente en la cruz, sino que en estos momentos Jesús está delante del Padre haciendo intercesión por nosotros, por los pecados que estamos cometiendo actualmente. Él sigue intercediendo como un sacerdote por nosotros, para siempre. Aquí está claramente que la salvación es un regalo eterno, que no se puede perder. Primera de Pedro también así lo dice, del versículo 3 en adelante,
que es inmarcesible, o sea, que no se marchita, que es incontaminada, que no se puede manchar por el pecado y que es incorruptible, que no pierde su calidad con el tiempo. La salvación es eterna y así hay 10 pasajes, pero no los voy a mencionar porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, perfecto. Ahí está la respuesta a nuestro amigo Gerson. Gracias, Gerson, porque siempre sos de los oyentes que envían sus preguntas. Y bueno, de esta manera terminamos el primer bloque de Pregunta del Pastor y nos vamos a la primera pausa. Y al regresar venimos con más preguntas que nos han enviado desde Estados Unidos, si no me equivoco, Pastor. Buenísimo. Así que breve pausa y ya regresamos. Continuamos, estamos en Pregunta del Pastor y dice por acá Miguel, un saludo para el Pastor David Aguilar, que Dios lo bendiga mucho. Le saludan desde Florida atentamente Miguel. Ahí está el saludo para usted, Pastor David. Muchas gracias, Miguel, qué privilegio que nos saludes, un abrazo hasta allá y esperando que todo salga bien, ¿verdad? Cuídate mucho, que tu familia esté bien. Y oramos mucho por los hermanos que están de este lado, en este país que está sufriendo ahora embates de esta terrible enfermedad. Así que de verdad, nuestras oraciones con ustedes y muchas gracias por recordarte y por escucharnos. Así es, bueno, muchas gracias también a todos aquellos que están pendientes a través de www.radioprogreso.org, escuchándonos en diferentes partes del mundo. Vamos con la siguiente pregunta y dice de la siguiente manera. Estimado Pastor, me alegra mucho saber que está en el programa el día de ahora. Ya lo extrañamos, pero me alegra saber que está bien de salud. Tengo una pregunta, Pastor. Primero, es acerca del hijo de Noé que dice que vio su desnudez. Uh-huh. La pregunta es la siguiente: ¿cuál teoría es la más correcta? Permítame, Pastor, que creo que están trabajando desde casa en la máquina y me están... y me están moviendo todo acá. Qué increíble. Okay. Creo que es Omar Cheto. Ok, dice, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la teoría más correcta, Pastor? Porque he escuchado decir que él abusó de su padre. Uh-huh. Otra versión es que cuando dice que vio su desnudez, no era la de él, sino la de su madre. Y es más, Noé dice que él no maldijo al hijo, sino que al hijo de él, dice. Sí. De él, ajá. Que se cree que es el hijo que tuvo con su madre. Gracias, Pastor. Ok, bueno, varias cosas. Terrible ahí, esta quizás es la historia más oscura de Noé. Noé lo primero que hace al salir del arca, al salir de una gran salvación que Dios había hecho con él y su familia, es plantar una viña y emborracharse. Eso de por sí está muy mal, muy mal. Él perdió el control ahí. Pero también vamos a ver qué es lo que sucede. Yo te animo, porque este pasaje también es un pasaje oscuro, pero te animo que cuando estudies la Biblia te fijes mucho en los detalles. Si no explica realmente por qué fue que Noé se molestó tanto, mira lo que hay alrededor para que tengas una mejor posición y no seas presa, voy a decir así, de algunos inventos terribles que alguien puede decirte, porque para serte bien honesto, las dos posiciones son, no sé, un poquito abominable, voy a decirlo así. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice en el versículo 21, y bebió del vino Noé, ¿verdad? Y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Estaba desnudo en medio de la tienda. Esto es importante. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Ok, yo sé que en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay un eufemismo, o sea, una frase que se dice para entender relación íntima de una pareja. Pero la frase, el eufemismo que nosotros encontramos en la ley para esto es descubrir la desnudez o conocer. Ese es otro eufemismo. Conoció a su esposa, y la otra es descubrir la desnudez. No es ver la desnudez. Si tú buscas todos los pasajes que hablen acerca de intimidad en una pareja, en el hebreo y en el español es igual, tú vas a encontrar que es descubrir desnudez, no es ver desnudez. ¿Sí? Este es el primer argumento en contra. No estamos... Y cuando en algunos casos conoció a su mujer, quiere decir que tuvo una relación íntima con ellos y fruto de ello, pues nació un hijo. Ok.
lo que dice, es un eufemismo también. No lo dice claramente, sino que se usa esta frase para evitar decirlo. Eso es un eufemismo. Entonces, esta frase es descubrir desnudez. Tú puedes encontrar, una cantidad increíble de pasajes que hablan acerca de eso. Pero nunca es vio la desnudez. O sea que este pasaje no está hablando que Cam tuvo alguna relación íntima con su papá. Y tampoco está hablando que tuvo una relación íntima con su mamá. Ya te voy a decir por qué. Entonces, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Porque estoy seguro que no fue que Cam tuvo una relación incestuosa con su papá, por lo que pasa inmediatamente después. Imagínense esta escena, ¿verdad? Viene Cam, ve a Noé tirado en el suelo en medio de su tienda, y en lugar de cubrirlo y en lugar de ayudarle porque estaba borracho, lo que sale es corriendo a contarle el chisme a sus dos hermanos. No sé si me vas entendiendo. Sí, claro. Una impresión de lo que está haciendo Cam. Entonces, versículo 23, Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez, o sea, de su padre. Este pasaje te está diciendo claramente cuál fue el problema. Ellos evitaron hacer lo que Cam sí hizo. ¿Qué hizo Cam? Ver. No lo tocó, no dice que hubo algo más terrible ahí. Están diciendo que Sem y que Jafet, que eran mucho más prudentes, entendieron que había un problema con haber visto a su papá desnudo y corrieron hacia atrás, se fueron hacia atrás y sin verle nunca lo taparon, ¿ya? Entonces la Biblia dice cuál fue el problema de Cam y la Biblia dice cuál debía haber sido la actitud correcta de Cam, la que tomaron Sem y la que tomó Jafet, sin ver, no estamos hablando nunca de una relación íntima, no sé si te queda claro ahí. Sí. Entonces, vieron ahí la desnudez de su, y así no vieron la desnudez de su padre. Versículo 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Qué había hecho? Había traicionado su confianza. Su hijo, en lugar de ayudarle, habiéndolo visto por accidente seguramente, él fue y lo contó para burlarse con sus hermanos, y casi que te digo que les invitó a llegar para que lo vieran y se rieran los tres juntos. Él traicionó la confianza de un padre a un hijo. Y esto es muy oscuro, lo que voy a decir ahora en Noé no es para nada bonito, pero como la confianza del padre y el hijo se rompió ahí, él maldijo al hijo de Cam, llamado Canaán, que ya estaba vivo. O sea, yo quiero que entiendas una cosa, si él hubiera descubierto la desnudez de su padre acostándose con su mamá, no hubiera nacido Cam todavía, ¿ya? Pero Canaán, el hijo de Cam ya estaba vivo, pero no está hablando de eso. Lo que está diciendo es, Noé dijo, el versículo 25, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Una maldición para el hijo de Cam. ¿Por qué? Porque maldijo la relación del padre al hijo. O sea, él dijo, Cam rompió la confianza que había entre el hijo y el padre. Ahora yo voy a romper la confianza que hay entre Canaán y el padre, porque aunque Canaán no ha hecho nada malo, él va a pagar los pecados de su padre. Erró terriblemente, ¿no? O sea, lo que hizo ahí fue muy malo, muy malo. En lugar de entenderse con su hijo, maldijo a su nieto. Eso es una cosa horrible. Pero la Biblia lo que hace es presentarnos muy honestamente los errores de los grandes hombres de la Biblia. Y este fue el peor error de Noé. Ahí lo podemos ver, y como él desde entonces condenó a un proceso de maldición a Canaán, que luego fueron destruidos obviamente por sus propias malas acciones, porque ellos se alejaron del Señor, porque fueron idólatras, porque hacían cosas terribles en la tierra de Canaán, y fueron destruidos luego por el pueblo de Israel cuando ellos llegaron a la conquista. Pero esto comenzó con una maldición de un padre. ¿Tenía poder la maldición de Noé para hacer daño a Canaán? No lo sé, pero lo que sí sé es que la forma en que este hombre de Dios se comportó ahí tuvo mucho que ver. Para mí, ese fue el problema. Como este hombre de Dios que había salvado la humanidad se pone borracho, se pone desnudo. Un hijo comete un error, de verdad que lo cometió. Cam no hizo lo correcto, pero para vengarse de eso maldijo a su nieto.
Dígame tú, si tú fueras Canaán, si quisieras tener algo con el Dios de ese hombre. Jamás. O sea, yo no sé si la maldición de Noé tuvo algo que ver después con lo que vino, pero sí sé que seguramente la maldición de Noé tuvo mucho que ver con la relación que Canaán iba a tener con el Dios de Noé. Y aquí un mensaje terrible para todos los que somos papás. Tenemos una responsabilidad increíble con nuestros hijos. No debemos nunca traicionar su confianza, porque ellos están viendo en nosotros la imagen del creyente. O sea, no van a tener mejor pintura de un creyente en su mente que la pintura de sus papás. Y si nosotros lo hacemos mal, entonces el Dios que nosotros adoramos va a ser malo. No sé si lo están viendo, pero ahí te puedo decir una lección muy buena de este episodio de Noé. Ninguno de los dos obró bien, pero lo que hacen Sem y Jafet a nosotros nos da la respuesta de qué fue lo que hizo Cam. Lo vio y se burló y se fue a buscar otras personas para que le escarnecieran. Eso es un error y un pecado. ¿Merecía la maldición su nieto? Tampoco. Lo hizo mal Noé. Los únicos que actuaron bien en este pasaje fueron Sem y Jafet, que evitaron ver la desnudez de su padre y por supuesto burlarse de eso. Así que ahí está la respuesta. Perfecto. De plano de que es muy importante ponerle cuidado a los detalles, y de repente quizás también hay Biblias con versiones ¿cómo se llaman? Con lenguaje actual, creo que se llaman. Uh-huh. Donde quizás son más claros en este tipo de versículos, pastor. No lo creo. No lo creo. Es la misma situación. Las palabras que son traducidas del original son completamente diferentes. Entre ver y descubrir hay una diferencia abismal, ni siquiera se parecen. Uh-huh. Entonces no hay una manera de justificar que este es el eufemismo que la Biblia usa para tener relaciones íntimas con alguien. Okay. Así que ahí te dejo, tú lo puedes investigar, y si tienes dudas, pues llámanos el próximo lunes y con gusto te las aclaramos. Perfecto. Hay una pregunta más, dice, una pregunta, pastor, acerca del pastorado de la mujer, ¿por qué no se cree en el llamado y el desarrollo de ella? Cuando Pablo llegó a predicar en lugar donde ella estaba, por ella fue que se llevó el evangelio, dice, en desarrollo. Y es más, ella se convirtió en la patrocinadora de su ministerio. Ahora Pablo les dice que se callen a ellas cuando ellas eran las cuales trabajaban y no eran los hombres, y además esta iglesia era la que tenía menos problemas porque no habían judíos. Entonces, ¿por qué él las carga con eso de callar en la iglesia y que sean sumisas como las hebreas? Y esto se toman muchos en decir que se calle la mujer. Gracias, pastor. No sé si logro entender. Sí, pastor. Sí, se entiende, no te preocupes. Perfecto. Vamos a ver. Hay varias cosas aquí que uno tiene que tener. Este es un tema polémico. Y yo te voy a decir una de las cosas que quizás uno tiene que llegar a comprender. Nos agrega que Lidia es el nombre de la persona a quien se refiere. Yo sabía a quién se estaba refiriendo, y tú puedes encontrar su historia en Hechos capítulo 16, del 11 en adelante. En Filipos, el lugar a donde llegaron, había una vendedora de púrpura que se llamaba Lidia. Ella escucha, ella adoraba a Dios, primero que nada, ella era probablemente una judía piadosa, oye el mensaje de salvación, y el Señor abre su corazón. Estoy parafraseando el versículo 16-14 de Hechos, para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. O sea, lo que tú tienes ahí es a una mujer que hizo una conversión verdadera y luego fue patrocinadora. Estoy completamente de acuerdo con mi hermana que nos escribió. Fue patrocinadora del ministerio de Pablo en muchas ocasiones. Le sirvió de sus bienes, igual que muchas mujeres piadosas que siguieron a Jesús en su proceso de ministerio en la tierra. Tú puedes ver como muchas de ellas siguieron a Jesús y le servían de sus bienes. No eran ciudadanas de segunda categoría. Yo quiero que me entiendas esto. La Biblia nunca dice que la mujer sea inferior al hombre y que esa es la razón por la que no puede pastorear. Eso es un error bíblico terrible. La Biblia sí dice que en Jesús no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre ni judío ni cita, porque lo que está sucediendo ahí es que todos tenemos el mismo valor intrínseco. No voy a nunca hacer una apología de por qué la mujer no debe pastorear, porque para serte bien honesto, esta es una de las cosas que yo entiendo de Dios como un misterio.
No sé por qué Dios puso al hombre a cargo de la responsabilidad última de la guianza de la iglesia. No lo sé, pero lo que sí sé es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice claramente que lo que no está permitido no es que la mujer pastoree, pero es que uno tiene un concepto en su cabeza que es muy cultural. Entendiendo por supuesto que hay un abismo cultural con ese momento y que la palabra pastor en la Biblia significa, aparte de ser pastor de ovejas, o sea, la profesión, lo que significa es dar de comer al rebaño. Okay. En ese sentido, no significa que esté hablando de alguien que tenga autoridad sobre la iglesia, o sea que un pastor no necesariamente es la autoridad última de una iglesia. Yo sé que nosotros usamos esa palabra para ponerle un nombre a alguien que tiene autoridad sobre la iglesia. Pastor le decimos ahora, ¿verdad? Pero la razón de eso es una razón bien cultural. La palabra o el término bíblico que nosotros deberíamos usar está secuestrado y puede malentenderse, porque el término bíblico que deberíamos usar para quien tiene la autoridad en una iglesia es obispo. Uh-huh. Así lo dice claramente 1 Timoteo 3, Tito capítulo 1, tú vas a ver que hay obispos. Obispos son aquellos que tienen autoridad, y a eso se refiere este pasaje que yo te voy a leer ahora en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9. No es que Pablo sea ingrato, o sea, esto quiero que lo entiendas muy bien, que aquellas mujeres que le habían servido él las deja calladas en la congregación, tampoco dice eso. Yo quiero llevarte a los pasajes en su debido contexto para entender lo que estaba pasando. Primero que nada, la prohibición a la mujer de tener autoridad sobre el varón. Eso es lo que está aquí en 1 Timoteo versículo 2:9. Dice: asimismo, las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No me voy a referir a esto, solo basta decirte que una mejor aplicación de este pasaje está en 1 Pedro capítulo 3 versículo 3, a donde nos explica por qué está esta prohibición. La idea es que el enfoque de una mujer sea interno y no externo. Pero nada más eso voy a decir, porque si no nos trabamos. Dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. O sea, el adorno de una mujer piadosa son sus buenas obras. Es la forma en que su corazón está adornado, no la forma en que ella se viste. Eso es lo que está diciendo este pasaje. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿A qué se refiere esto? Esto tiene una indicación cultural. Yo quiero que entiendan esto. Lo que está haciendo Pablo en Timoteo, en las 2 cartas de Timoteo, es preparando a su discípulo para que él sea obispo de alguna de las iglesias a las que él fue enviado para establecer la doctrina correcta. Sí. ¿Qué sucedía en estas iglesias? Estas iglesias eran un desorden. Y te voy a llevar a quizás la que es más emblemática, que es Corinto. Era un desorden de iglesia. Era un desorden a tal magnitud que en capítulo 5 de Corintios había un hombre que estaba viviendo con su madrastra y nadie le decía nada. Ese tipo de desorden había en estas iglesias. Entonces lo que él dice es que aprende en silencio. No está diciendo que no puede hablar. No puede hablar en el momento de la enseñanza. ¿Por qué? Porque ¿sabes lo que sucedía? Muchas veces lo que nosotros entendemos de este pasaje y del que te voy a enseñar más adelante en 1 Corintios es que muchas veces las mujeres se paraban en medio de una enseñanza. Imagínate tú, está un pastor o está un maestro enseñando en la iglesia y de repente una mujer se para y dice: yo tengo una revelación diferente, yo tengo algo que decir, y estaban interrumpiendo constantemente la asamblea. Eso es lo que estaba pasando. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es: aprende en silencio. O sea, si ella llega a tener un proceso de duda o un problema con esto, el otro pasaje que te voy a enseñar dice que él le pregunte a su esposo y que él enseñe en su casa, pero no es el momento, la reunión de la iglesia, para sacar este tipo de dudas. Y dice claramente por qué. Dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Esto está claro. No está diciendo que la mujer no debe enseñar para nada. Está diciendo que la mujer debe enseñar a mujeres, no a hombres. ¿Por qué? Porque hacerlo al revés es una contravención de lo que él dejó establecido en su palabra. El hombre tiene la responsabilidad última, no el derecho. O sea, yo creo que entiendas esto. No tiene derecho, tiene la responsabilidad de ser la cabeza de muchas congregaciones. Y lo que mi hermana describe es algo que es muy normal. Yo lo puedo ver claramente. A veces los hombres nos volvemos tan cobardes que no tomamos nuestra responsabilidad bíblica. Pastor, no enseñamos. Solo la corrección. Jared es quien nos está haciendo la pregunta. Ok.
Buenísimo, perdón, es que la forma en que hablaba yo creí que estaba hablando una hermana. Perdón, Jared. Vamos a dar vuelta atrás y todo lo que he dicho hermano es hermano. Nosotros los hombres tenemos esta responsabilidad y huimos de ella. Entonces una mujer viene en la mejor de sus intenciones y la toma, pero eso no es correcto. ¿Por qué? Por lo que dice Pablo, dice porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero lo que está diciendo este pasaje es que el problema es que el orden se trastocó desde el Edén. ¿Quién tomó la fruta? ¿Quién tomó la decisión de comerla? Fue Eva. Quien le dio a su marido fue Eva, pero no era Eva la que tenía la responsabilidad última de tomar esa decisión, sino que era Adán, que huyó. O sea, Adán no obró bien aquí. Adán se quedó callado, Adán hizo lo que su esposa dijo y fueron engañados los dos. Es lo que está diciendo este pasaje. Entonces, cuando el orden de esto se transgrede, entonces estamos en problemas. ¿Y esto cómo funciona? Dirás, bueno, lo que funciona es bien sencillo. Si tú quieres ser una mujer que hace caso al Señor, aún en estas cosas que parece que no tienen sentido, para serte bien honesto, yo no entiendo por qué lo dijo Dios, pero así lo dijo. Es como ser como Jesús, ¿sabes? Que Jesús pudo decir en cada momento que fue antes de la cruz, él pudo decir que no, pero al final él termina diciendo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él nos enseña obediencia por medio del sacrificio. Y esto es un sacrificio, no es un sacrificio para siempre, no es un sacrificio que sea algo malo necesariamente. Lo que está diciendo este pasaje es que si el orden se trastoca y de repente la mujer es la cabeza de las familias, la mujer es la cabeza, y entienda, sé que no estoy hablando nunca en contra de las madres solteras que no tienen de otra, estoy hablando de si hay un hombre presente que debería ser la cabeza, él tiene que tomar esa responsabilidad. Tomar esa responsabilidad es un problema porque primero las mujeres, en un sentido, están tratando de hacer algo que no les corresponde hacer por lo que Dios ha dicho, y en segundo lugar estás quitándole la responsabilidad que la tiene que tener, y eso no funciona bien nunca. Entonces al final lo que está diciendo aquí no es que Dios sea ingrato, es que por alguna razón que nosotros no conocemos, Dios así lo determinó y así lo escribió en su palabra. No porque la mujer sea menos, no porque la mujer no se lo merezca, sino que es una instrucción muy cultural a que la mujer debe someterse a la voluntad de Dios, porque así Dios lo quiso, porque todos nosotros no somos nuestros dueños, sino que Dios, que está arriba de nosotros, ha dicho cómo deben ser las cosas, y si nosotros decimos no quiero hacer lo que yo quiero, lo que estamos haciendo ahí es rebelándonos en contra de su voluntad. Entonces no es una cuestión de calidad, no es una cuestión de capacidad, porque probablemente muchas mujeres sean mucho más capaces que los hombres para llevar una congregación, pero Dios, yo creo que esta es una aplicación, fíjate, de lo que Dios dice en la Biblia, que Él escogió a lo vil para avergonzar a lo sabio, que Él escogió a lo pequeño para avergonzar a lo grande, ¿verdad? Eso es un principio en la Biblia. Él nos agarró a nosotros, que quizás somos los que menos preparados estamos, y nos pone ahí enfrente, no porque nosotros seamos algo, seamos capaces, sino que simplemente es para demostrar que Él sigue teniendo el poder de usar aún a lo más pequeño y a lo más incapaz del mundo. Así que tampoco nos creamos los hombres porque tenemos esta responsabilidad, sino que es todo lo contrario. Yo creo que Dios nos escoge precisamente para hacer esto, para demostrar que no depende de nosotros, de nuestra capacidad. No es una cuestión de capacidad, es una cuestión de obediencia. Entonces, esto quizás es lo que yo quería decirte. Si tienes algún tipo de pregunta, no, Lidia nunca pide enseñar, si tú lo ves aquí, y en muchos pasajes las mujeres tampoco están ardiendo por enseñar, tampoco las mujeres que sirvieron a Jesús enseñaron ninguna vez y tuvieron autoridad sobre el varón, porque el problema es esto, cuando el orden de Dios se trastoca, cuando de repente la mujer termina llevando la responsabilidad última, hay algo ahí que no está bien, porque vamos en contra de la voluntad de Dios y Satanás se mete ahí, igual que en Edén. Cuando el orden se trastoca, Satanás se mete y entonces estamos todos en problemas. No queremos eso, lo que queremos ser es una iglesia conforme a lo que Dios dejó establecido, pero si tú aún ahí lo decides y dices no, yo quiero, y dice una mujer, podría decir, yo quiero tener responsabilidades y yo quiero tener la autoridad final sobre la iglesia, puedes hacerlo. La Biblia no te lo impide en un sentido, pero los resultados van a verse a lo largo del tiempo, ¿verdad? Ir en contra de la voluntad del que se supone que es tu rey, yo no sé si no daba el mensaje correcto, debo decir. Ok, perfecto, excelente, gracias pastor por el tiempo que nos ha brindado. Yo creo que estuvieron muy buenas las preguntas. ¿Qué le parece? Buenísimas preguntas, muy buenas inquietudes.
que se derivan, yo creo, de un proceso de estudio de la Biblia serio. Así que yo quiero animar a mis hermanos que sigan estudiando la Biblia, que sigamos ahí adelante conociendo más al Señor. Y si tienen alguna otra pregunta, pues obviamente aquí estamos cada lunes para servirles con la Biblia en la mano. Ok, bueno, llegó el momento de despedirnos y la invitación es que usted no se desconecte de la Progre 90.5 FM, y también la invitación, como el pastor está en casa, que también continuemos respetando la cuarentena domiciliar. Así que un fuerte abrazo, pastor, nuevamente, muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? Solamente que el Señor me lo bendiga a todos, que sea un buen proceso de la cuarentena obligatoria, pero sobre todo que aprovechemos cada oportunidad que Dios nos da para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Cuál es ese? Eso tiene que preguntárselo a Él. Pero mientras tanto estamos acá orando por todos, deseando que el Señor les proteja en estos tiempos oscuros y que también nos dé un nuevo amanecer como siempre lo ha hecho. Así que un abrazo, mis hermanos, que Dios me lo bendiga siempre y nos escuchamos el próximo lunes, si Dios permite. Así es, muchas gracias, pase un feliz inicio de semana, que Dios le bendiga y continúe con Progreso 90.5 FM. Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor.